Esta llamada se está grabando. Muy buenos días nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los beneficios y aplicaciones de las bases de datos. Esta es la segunda semana. Como tal, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Por qué las bases de datos son fundamentales en las organizaciones de hoy en día? Resulta y pasa que nosotros en antaño manejamos en archivos o los archivos que manejamos. La redundancia de la información es grande. Entonces, son sistemas complejos, manejan grandes volúmenes de información y esa información la necesitamos almacenar a través del tiempo. Ahorita los sistemas de facturación actuales, las redes sociales, los sistemas de información de un banco o de un hospital manejan miles de transacciones por minuto cada uno de ellos. ¿Cómo nosotros almacenamos esa información? ¿Sería que podríamos almacenarlas en archivos? Viene la pregunta. ¿O cómo la estructuramos para que sea una información distinta? Recuerden que en la clase pasada hablábamos sobre el dato. El dato no tiene importancia si no se estructura. Dábamos cuenta que hablábamos de que el dato debería estar estructurado, formado para que tuviera un valor para la organización y de este valor generarla en un conocimiento, que era la inteligencia de negocios. Ahora, las bases de datos nos permiten este tipo de información, donde nosotros almacenamos esas entidades con unas características y organizamos esa información para que sea una información estructurada y relevante para la organización. Pero esa información no solo vale que esté estructurada, también debe tener y garantizarse que sea coherente y tenga una integridad referencial. Cuando nosotros hablamos de integridad referencial, volvemos al mismo ejemplo, el archivo podemos organizarla y estructurarla, pero si nosotros borramos algo que esté relacionado con esa tabla o simplemente metemos un código, vamos a entrar a validar. En este caso, supongamos que tenemos un archivo que nosotros necesitamos que no se repita el número de documento. Y en el archivo plano, simplemente ingresamos, no nos garantiza nada, no hay nadie que nos garantice que ese no se repita, ese número. Pero si fuéramos a un sistema de base de datos, la base de datos podríamos colocar que fuera único y garantizar que cuando vayan a insertar ese otro dato, igualmente, no se pueda volver a duplicar. Entonces, hay una coherencia entre los datos o que no se pueda llegar a borrar, decir, tenemos una relación entre estudiante y curso. Si nosotros fuéramos a borrar el curso, no podríamos llegar a decir que los estudiantes quedarían sin un curso por borrar. Entonces, en este caso dice, no podemos borrar porque hay una asociación entre estudiante y curso. Entonces, el curso está diciendo, no porque tengo una relación eh, implícita en este momento. Otra relación entre el dueño y la mascota. Si nosotros fuéramos a borrar los dueños, entonces decir, oiga, pero este dueño tiene unas mascotas. Si yo borro los datos de los dueños, ¿cómo voy a saber a quién pertenecen? Automáticamente el sistema hace que la información sea coherente y no la deja borrar. Soportar el acceso simultáneo. En las lecturas observamos que cuando nosotros tenemos una base de datos y necesitamos 1000, 2000 usuarios que están en una e-commerce simultáneamente, ¿cómo nosotros soportamos esa información? ¿Cómo garantizamos que el inventario sea congruente? ¿Cómo garantizamos que todos tengan información al mismo tiempo y que sin saberlo pueden haber 1000 usuarios, pero no están todos desde el mismo terminal, desde diferentes terminales, sientan esa experiencia? Entonces, la parte fundamental de las bases de datos es garantizar esa experiencia y brindar la información idónea para cada uno de los usuarios. En este caso, habrán usuarios que es el administrador del e-commerce que verá que se puede insertar, que se puede agregar. Habrá el usuario que en este caso tiene la información de simplemente la vista de compra y demás. O habrá el usuario que está ingresando la información de otros productos y agregando. Entonces, cada uno de los usuarios va a tener una vista simultánea y puede concurrentemente estar trabajando sobre la misma base de datos, lo cual no podríamos hacer sobre un archivo. Facilitar la seguridad, es lo mismo, el respaldo y la recuperación. En un banco, la seguridad es supremamente importante.
Las bases de datos le están garantizando que ese usuario solo tenga la opción de consulta. Otro usuario, el cajero, que pueda ingresar valores y el respaldo. Si en acá supongamos que hay un fallo de red, el servidor se cayó o algo, ¿cómo nosotros garantizamos que esa información se presente de inicio a fin de la misma forma estructurada? Entonces, la recuperación es supremamente importante. Muchas de las veces se nos daña el archivo en Word y nosotros no podemos volver a recuperar esa información. Eh, Son el núcleo de cualquier sistema moderno. Hoy en día, sistema de información que no use una base de datos, ya sea relacional o no SQL, no es un sistema de información. ¿Por qué? Porque recordemos cuando estamos nosotros en programación, en fundamentos, programación 1, que nosotros corríamos el programa, subíamos a memoria caché en una array list o algo, pero volvíamos a reiniciar y perdíamos la información y la teníamos que volver a ingresar. ¿Creen que hoy en día eso sería para los sistemas de información grandes que no puedan persistir información? No, necesitamos en alguna forma garantizar la persistencia de la información. Problemas reales. Las organizaciones manejan grandes volúmenes de información. ¿Qué necesitamos? Necesitamos control sobre los usuarios, necesitamos control sobre las transacciones, manejar inventarios, contenido digital, datos sensibles. Pero ¿cómo gestionamos ese problema? Es un problema que viene de 1960 a la fecha y démonos cuenta, yo les comentaba que hoy en día almacenamos 150 terabytes o zettabytes, creo que es una unidad mucho más grande, no recuerdo la unidad, diaria de información. ¿Cómo manejamos esos grandes volúmenes de información? Mire, acá en la imagen vemos desde la evolución de un Access, que fue nuestra primera base de datos, que era única para un computador, estaba centralizado en nuestro modelo, y ya comenzamos a ver Open Source, MySQL, MariaDatabase, que son hermanas, Oracle, que es de software privativo, o SQL Server, que también es de Microsoft, que es de software operativo, privativo, perdón. Entonces, estos sistemas de gestor de bases de datos nos han permitido ir evolucionando, ir solucionando estos problemas entre los usuarios, entre la forma de la transaccionalidad, cómo nosotros entre un modelo de negocio podemos crear los inventarios, tener en tiempo real las cifras reales de que existen en esa base de datos de un e-commerce, de los bancos y demás. Entonces, los problemas reales de las organizaciones requieren y necesitan las bases de datos para poder solucionar y vender en tiempo real sus soluciones informáticas. ¿Cómo evitar las pérdidas de datos o fallos simultáneos? Vamos a colocar un ejemplo real. Nosotros vamos a tener un banco. En este banco, nosotros tenemos eh, una cuenta bancaria con un determinado saldo. Supongamos que la persona simultáneamente puede estar consignando, alguien le puede estar consignando en la cajilla del banco o puede haber prestado su tarjeta y estar sacando actualmente en el cajero un dinero, o también puede tener el caso que esté pagando algo por PSE o que le estén haciendo un débito automático sobre su cuenta. Simultáneamente ingresan esas cuatro operaciones. ¿A cuál le vamos a dar prioridad? Supongamos que tenemos 1.000 pesos en nuestro caja, en nuestro banco, y vamos a retirar en una ocasión, vamos a consignar 100 pesos más, o vamos a retirar 1.500 pesos, o vamos a retirar 500 pesos, o vamos a debitar 200 pesos, o vamos a descontar 100 pesos. Todos, cada una va a entrar en el mismo tiempo. ¿Qué pasa con el sistema gestor de base de datos? Ellos les van a dar en esos milisegundos una prioridad y van a sellar, van a decir, aquí yo tengo 1.000 pesos, ustedes se me encolan porque me van a entrar a la misma tabla, al mismo tupla, a tocarme el dato, pero no todas la pueden hacer al mismo tiempo. Yo les voy a dar la sincronía que pareciera que sí, pero yo voy a sellar el saldo. Entonces el saldo son 1.000 pesos. Usted, señor cajero que llegó de primeras, ¿puede incrementarle a esto? Sí. Entonces, son 100 pesos más. Y ustedes tres, señoras transacciones, espérenme un momento mientras yo modifico el dato. Una vez terminada, que es el principio así, entonces dice, ahora sí, ya puedo actualizar. Y a usted, ya terminó usted, así como estaba a inicio de la base de datos, lo que se comienza, se termina.
Entonces, ahora sí, esperemos que usted viene el segundo dato. Usted va a hacer un descuento. Ah, ya tengo 1.100 pesos ahora, ¿tiene lo suficiente? No. Eh, Usted me va a hacer un descuento de 1.500. No, señor, yo no lo puedo. Entonces, ahí es donde la pérdida o fallos simultáneos lo podemos resolver. Entonces, dice, no, transacción rechazada. Después va y dice un retiro. Ah, usted va a disminuir en 200 pesos. ¿Tenemos saldo suficiente? Sí, tenemos 1.100. Entonces, ahora espérese que a usted, sí yo lo voy a atender y le descuento. Entonces, ahora ya no son 1.100 en la cuenta, sino ahora son 900 pesos. Y con estos 900 pesos, el débito automático que estaba haciendo en la misma concurrencia, dice, sí, tenemos 900 pesos, usted va a descontar 200, podemos realizarlo. Ahora su nuevo saldo son 700 pesos. Entonces, finalmente, démonos cuenta que aunque hubo una concurrencia, el sistema, o si el sistema llegó a fallar porque se fue el servidor del banco o algo, en unos momentos los va a rechazar o los va a entrar a revisar y va a decir, finalmente se pudieron realizar estas transacciones porque fueron exitosas, todas las bien exitosas, o porque alguna de estas falló y el saldo inicial va a ser, final va a ser, inicial era de 1.000 y finalmente va a ser de 700 según nuestras consistencias. ¿Dónde usamos estas bases de datos? Las utilizamos en plataformas de streaming, comercio, redes sociales, sistemas hospitalarios, contabilidad. Y depende si en cada uno de nuestros negocios, si es un sistema local o es un sistema que está en la nube. Cada uno tiene una necesidad diferente. En un sistema hospitalario necesitamos saber los datos del paciente, lo que se le está dando en medicamentos. En las plataformas comerciales manejamos todo el tema de comercio electrónico, en los cuales estamos viendo si hay inventario en tiempo real, no hay inventario, estamos facturando en ese momento, estamos registrando en el software contable, en las redes sociales, todos esos likes, todos esos videos que estamos guardando, estas plataformas de streaming que estamos utilizando en este momento para dar nuestra información. Conceptos claves a tener en cuenta en este aspecto. La integridad del dato. El dato ha sido corrupto, ha sido manejado de la mejor manera. Control de la redundancia. ¿Cuántas veces yo tengo los mismos datos en diferentes tablas? ¿Por qué el modelo no lo optimizo para entrar a revisar que exista una sola tabla de usuarios y que esta tabla la pueda reutilizar en diferentes partes? La concurrencia. Si tengo 1.000, 2.000 usuarios, ¿cómo mi gestor de base de datos me va a actuar? ¿Y quiénes son, en este caso, las transacciones que puedo llegar a realizar? La seguridad. ¿Cuáles son los permisos que tiene este usuario? Que me pueden estar hackeando, no me pueden estar hackeando, el respaldo y la recuperación. ¿Qué pasa si mi sistema de base de datos se cae? ¿Cómo él se recupera? Si hay un fallo de luz, si hay un fallo de internet, si yo inicio una transacción, se termina y me modifica la base de datos o hasta que me devuelva la información, cómo esa información se presenta. Independencia de los datos. Los datos, en este caso, no hay ningún inconveniente si yo cambio el hardware o no lo cambio, cómo se están tratando, cómo la calidad del dato, las propiedades así, es un tema que lo vamos a ver en el siguiente, en esta misma unidad, la unidad tema número 4. Y finalmente, ¿qué tipo de base de datos yo debo usar? ¿SQL? ¿No SQL? ¿Será que yo soy no SQL? No, debemos entrar a evaluar para el tipo de negocio qué es lo que nosotros necesitamos utilizar. Entonces, esos conceptos claves nos llevan a investigar más sobre el tema, qué es lo que nosotros realmente necesitamos en nuestro diseño. Entonces, ya hemos evaluado que nuestras bases de datos se componen de diferentes características y conceptos que nos van a decir la calidad de nuestro dato, usuarios simultáneos, las opciones de seguridad, esos sistemas de seguridad, cómo se deben implementar, cómo nosotros a través de la base de datos, será que nuestros sistemas de información, cómo se conectan, cómo nos llevan a preguntarnos cómo nos vamos a restaurar y recuperar la información. Esto es lo que realmente importa a la hora de evaluar qué base de datos vamos a tener, qué plugins vamos a tener, qué lenguaje de programación vamos a utilizar, qué interfaces vamos a utilizar o qué APIs, qué es. Ahora hay otras preguntas que nos llevan a resolver. ¿Cómo nos conectamos desde un lenguaje de Java o desde C? ¿Qué son los drivers? ¿Qué son los APIs? ¿Qué son los clientes de bases de datos? ¿Cómo no, o qué nosotros necesitamos para hacer las consultas?
¿Cómo formamos un modelo de datos? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestras tablas? ¿Qué más podemos nosotros llegar a preguntarnos para tener un dato consistente, un dato de calidad que nos sirva para evaluar y generar conocimiento a futuro de nuestra organización? ¿Por qué las organizaciones no evalúan y analizan sus datos? ¿Cómo nosotros o qué sistemas actualmente mejoran a esos sistemas? Entonces son preguntas que los invito a que se realicen para entrar a profundizar a la hora de diseñar nuestros sistemas. Entonces, muchas gracias por todo la información brindada del día de hoy en estos sistemas de información, que seamos receptivos a captar y analizar lo que nosotros necesitamos para nuestra organización y tener presente que vamos a diseñar, vamos a entrar a leer nuestras unidades, vamos a entrar a analizar qué es lo que necesita nuestra organización y vamos a comenzar en la próxima unidad, en el próximo tema, a analizar los modelos y cómo organizar nuestra información según nuestra necesidad. Feliz tarde, muchas gracias.